Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Quería contarles que este video es la segunda parte del video 001 en el que hablamos de la arquitectura cliente-servidor. Recomiendo que si no vieron el video lo vean antes de empezar con la segunda parte. En este segundo video vamos a mencionar, a repasar las herramientas que necesitamos para programar del lado del cliente servidor base de datos. También vamos a repasar qué es un programador front-end, un programador back-end, un programador full stack con lenguajes y tecnologías Microsoft, ¿sí? Porque también existen otros lenguajes y otras plataformas que permiten el desarrollo de sistemas web, ¿sí? Y también programadores full stacks en otros lenguajes de programación. Así que bueno, cualquier cosa, tomen nota y las consultas que tengan las vemos luego. Bueno, y a continuación les agregué acá unas imágenes que es para que reconozcan los iconos de los lenguajes de programación del lado del cliente: HTML, CSS y JavaScript. Después, cuando avancemos un poquito en otra sesión, les voy a explicar más detalles de los lenguajes, ¿sí? Pero para que sepan que del lado del cliente serían esas tres tecnologías. Hay más, pero son las que vamos a conocer o vamos a aprender nosotros. Sobre todo estas dos. Estas dos vamos a trabajar mucho. Y del lado del servidor, tenés otras tecnologías o lenguajes, ¿sí? Tenés .NET, .NET MVC, MVC, C#. Y de la parte de base de datos tenés TSQL, que es el lenguaje de programación de base de datos. Todo esto lo estoy leyendo, lo estoy observando en el browser, en el navegador, gracias a que hay un HTML que lo representó toda esa información. Pero toda esa información viene de una base de datos que está almacenada en el servidor. Para que podamos leer los datos, el detalle de todos los cursos, hay un lenguaje TSQL, Transact SQL en realidad se llama. Y esto es como si yo dijera, select sería como decir, lee el título ID, el título nombre de cursos, desde cursos, ¿sí? Entonces este sería el lenguaje que yo estoy diciendo, lee el ID, el nombre de cursos, ¿sí? Y en C# hay una programación que dice, de eso que estás leyendo, ¿sí? Tráeme la lista. Y esa lista se la mandamos al HTML. Digo, para que más o menos entiendan cómo se conectan todas las partes, ¿no? Por eso que acá vamos a tener el icono TSQL que representa el lenguaje de consultas con la base de datos. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de los roles. Un programador que domine HTML, CSS, JavaScript y otras tecnologías que se utilizan del lado del cliente, a ese desarrollador lo vamos a llamar desarrollador de frontend. El frontend es todo lo que está, todo el lenguaje o tecnología que está relacionada a la presentación, a la página web, a la vista web que está navegando el usuario, del lado del cliente, ¿sí? Entonces sería la programación que se esté aplicando del lado del cliente. Y del lado del servidor, el programador que conoce de C#, que programa C#, que programa en ASP.NET, puede o no conocer también otras tecnologías como PHP, Java, Ruby, hay otras más, la programación de base de datos, de todo lo que está relacionado a datos, SQL Server, MS SQL Server, MS sería Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, hay otros repositorios de datos también que se usan,
utilizan para la programación de aplicaciones, Mongo, Cassandra, ¿no? El programador que domina esas tecnologías, esos lenguajes, a ese le decimos programador de backend, ¿sí? Entonces tenemos frontend y backend. Entonces, si el programador conoce todo, el frontend y el backend, entonces es un programador full stack. Un programador full stack, entonces, que algo mencioné el otro día, domina el frontend y el backend. O sea, el programador full stack conoce de HTML, de CSS, de JavaScript, de C Sharp, de ASP.NET y de SQL. Todo. Desde una punta a la otra, desde el principio a fin. Programador full stack es alguien que domina los lenguajes de las tres áreas entre el cliente y servidor. Las herramientas que vamos a usar nosotros en el entrenamiento, que después voy a enseñar cómo instalarlas, cómo descargarlas, todo, van a ser Visual Studio Code para programar HTML y CSS. Se usa para programar otras aplicaciones, tiene otras utilidades también, pero nosotros lo vamos a usar para aprender y programar HTML y CSS. Visual Studio Community, que lo vamos a usar para programar el sitio web con C Sharp. Y SQL Server, que lo vamos a usar para aprender toda la parte de datos. Cuando yo aprenda todo eso, me voy a transformar en un futuro en un programador de frontend o un programador de backend o un programador full stack. ¿Okay? En un futuro no muy lejano, tal vez, les guste mucho y se quieran certificar. Y Microsoft tiene una certificación para Full Stack Development, ¿sí? Aquel desarrollador que domina frontend, backend y database, base de datos. Bueno, espero que se haya entendido, chicos. Cualquier cosa tomen nota. Lo vemos en la próxima sesión. Eso es todo por hoy. Así que un abrazo, nos vemos.